¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. En este video les voy a dejar un adicional respecto de MRU, ¿sí? Y está relacionado con los gráficos. Cómo obtener, por ejemplo, la ecuación de movimiento, que sería la ecuación madre, a partir de un gráfico. Generalmente eso se da a través de el gráfico que sea de la posición o la distancia en función del tiempo. Entonces ustedes en ese tipo de ejercicios van a recibir un gráfico que es similar al que están viendo acá, donde tienen la distancia en función del tiempo. Y como la velocidad en este tipo de movimientos es constante, entonces ustedes lo van a ver con una línea recta, ¿sí? Si la línea recta es realmente pronunciada, así de este estilo, es porque el móvil se mueve muy rápido, a velocidad constante, pero se mueve muy rápido. ¿Por qué? Porque a poco tiempo que transcurre, la distancia avanza mucho más rápido. En cambio, si la recta está más bien planchadita sobre el eje X, significa que a mayor tiempo que pasa, es poca la distancia que avanza, ¿sí? Y recuerden, que se los tomaré en alguno de los trabajos prácticos, eh, si ustedes tienen una línea horizontal, totalmente horizontal, es porque el móvil no se mueve en absoluto, ¿sí? Porque el tiempo transcurre y la posición sigue siendo la misma. Así que recuerden eso, traten de razonarlo para la deducción a futuro en gráficos que pueda llegar a darles, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para obtener la ecuación de movimiento? Bueno, la ecuación de movimiento en realidad va a ser de la forma d es igual a la velocidad por el tiempo, en donde nosotros debemos considerar que la distancia y el tiempo son variables y en donde la velocidad, en este caso por ser constante, se denomina parámetro, es decir, es un número que no va a variar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo que debemos hacer es calcular la velocidad. Y bueno, acá nos están dando solamente un gráfico. Entonces vamos a calcular de la siguiente manera. Nosotros vamos a marcar, y eso va a elección de cada uno de ustedes, vamos a tratar de marcar los puntos sobre la recta del movimiento del móvil que nos determine un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un lado, mejor dicho, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Bueno, la fórmula de la velocidad, recuerden que es, si nosotros despejamos el tiempo, va a ser, en que corro así, así lo pueden ver, va a ser la distancia sobre el tiempo. Entonces, acá yo les voy a agregar algo, que esto puede ser visto también como la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final y el tiempo inicial. Entonces eso ya nos hace recurrir al gráfico. Entonces fíjense que si nosotros armamos el triángulo rectángulo, claro, la pendiente de el gráfico de distancia en función del tiempo, la pendiente va a ser la velocidad, como yo les mencioné. Entonces lo que deberemos hacer es una diferencia que va a ser distancia final menos distancia inicial. En otras palabras, fíjense que este valor es 100. La distancia final era 100 en este punto. Mientras que en este punto de acá, si lo transportamos, era 30. Entonces resulta que va a ser 100 menos 30. ¿Y cómo hacemos el tiempo final menos el tiempo inicial? Bueno, respecto de este punto, reflejado sobre el eje de abscisas, o el eje X, resulta que va a ser 20. Entonces, fíjense que yo voy a hacer ahí esta distancia, entonces va a ser
la TF menos la TI, el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Y eso a qué equivale? Bueno, el final era 20. Y resulta que en este punto, cuando yo empecé a contar, este es el origen de coordenadas, y el origen de coordenadas en este punto es 0. Por lo tanto, el eje X acá va a tener 0. Y fíjense que está a la misma altura. Entonces va a ser menos 0. ¿Sí? Entonces, ahora lo vamos a ver reflejado en la fórmula que estamos desarrollando. La velocidad va a ser, la distancia final resulta que era 100, menos los 30 de la distancia inicial, sobre los 20, esto, disculpen, me olvidé las unidades, fíjense que la distancia nos dice en metros, por lo tanto le voy a poner metros multiplicando a ambos números, que sería por distributiva. Recuerden un poquitito esa parte de la matemática. Mientras que los 20 menos los 0 van a estar multiplicados ambos por, en este caso, es segundos. Entonces, 100 menos 30 resultan ser 70 metros. Mientras que abajo 20 menos 0 va a ser 20. 0 contra 0 los quito, o sea 7,2. Perdón, 7,2 no, 7 dividido 2 nos da 3,5 metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo terminamos nosotros el ejercicio? O sea, acá no termina, recuerden. La ecuación de movimiento era esta. Entonces, la ecuación de movimiento, vamos a ponerlo, será la siguiente. Que la distancia, cualquier distancia que recorre el móvil, va a ser igual a la velocidad, que en este caso sí lleva número, 3,5 metros sobre segundos por el tiempo. O sea que esta de acá es la ecuación de movimiento. Y a través de ella nosotros vamos a poder calcular cualquier distancia en un tiempo específico, en un tiempo determinado. Y de la misma manera podremos decir cuánto tiempo le tomará cuando llegue a determinada distancia. O sea, el cálculo de uno o el cálculo del otro. ¿Sí? Bueno, espero haberles ayudado con esto. Ténganlo en cuenta, porque a partir de un gráfico también se puede calcular una fórmula general que nos permita a nosotros obtener no solamente los valores que vemos en el gráfico, sino aquellos valores podemos calcular a los 100 segundos, a los 10 minutos, la distancia que habrá recorrido el móvil, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo en este video y los veré en el próximo de movimiento rectilíneo uniforme variado. Un cordial saludo, chicos.